Amados hermanos, que el Señor les bendiga una vez más. Nos encontramos en nuestro podcast número 25 de esta serie de lecturas diarias de la Escritura. Ahora considerando el tema de la responsabilidad humana bajo la soberanía o el cuidado y la dirección de Dios. Ya hemos dicho anteriormente que el Señor controla cada milímetro de la acción y de la historia humana por su soberanía y por su providencia. Pero sin embargo, vemos que cada acción es llevada a cabo por seres humanos libres que actuamos de manera voluntaria y de acuerdo a las circunstancias que aparecen. ¿Cómo entender la relación entre una cosa y la otra? Bueno, podemos considerarlo bajo la idea de la dependencia responsable. Debemos hacer cosas y hacemos cosas en nuestra libertad, pero estas debemos hacerlas dependiendo del cuidado y la protección y la dirección de Dios. En el capítulo 26 del libro de Génesis, vemos cómo Dios confirma su promesa a Isaac luego de una circunstancia de hambre en la tierra, nuevamente que el escritor aclara que es distinta de la que ocurrió en tiempos de Abraham, porque la historia tiene muchos paralelos con lo que ya se había visto en el capítulo 20 de este libro. Ahora estos acontecimientos le suceden a Isaac, pero con un viejo conocido, a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia, una vez más la promesa a Abraham, Dios se la comunica a Isaac. A ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, la cual es Cristo. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, y habitó pues Isaac en Gerar. Dios le había ordenado no descender a Egipto, habitar en Gerar, confirmó con él el pacto a Abraham, e Isaac obedeció. Sin embargo, en su temor, Isaac miente como había mentido Abraham, aún muy probablemente sabiendo lo que le había pasado a Abraham. Miente respecto a Rebeca diciendo que era su hermana, y Abimelech se entera de esto y lo reprende por lo que había hecho, ya que corría el riesgo de repetir la historia. Él mismo se había visto enredado en esto respecto a Sara, la mamá de Isaac. Finalmente, Isaac habita en esa tierra, es bendecido grandemente en su cosecha y su prosperidad desata la envidia de los filisteos, quienes lo persiguen y lo expulsan. El propio Abimelech termina desechándolo y echándolo de Gerar porque Isaac se había vuelto más poderoso que él y termina corriendo el riesgo de perecer por sed hasta que logran abrir los pozos de Abraham, su padre. Isaac toma decisiones en todos estos acontecimientos,
respecto a los pozos, lo que cavan, al pacto con Abimelech en Berseba, y Dios se le apareció para confirmarlo y animarlo. Yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham, mi siervo. Muchas veces podemos desalentarnos, pero ahí tenemos la promesa de Dios. Amados hermanos, podemos llenarnos de temor, pero tenemos la palabra de Dios a nuestra disposición, y qué privilegio más grande que el que tuvo Isaac. Isaac dependía de escuchar la voz de Dios de tiempo en tiempo. Nosotros tenemos la revelación plena de Dios en su palabra, en las Escrituras, con las experiencias de estos hombres, para saber qué hacer y qué no hacer y confiar en Dios. El capítulo termina con la promesa o con la bendición del encuentro de varios pozos. Los siervos de Isaac excavan varios pozos de agua que fueron vitales para el sostenimiento de su familia, de sus rebaños y de sus recursos. Y como Esaú, profundizando una vez más su pecado y habiendo ya despreciado su primogenitura y toda bendición y bondad espiritual, toma para sí 2 mujeres paganas, siendo de 40 años, que fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. En Esther capítulo 2, de la misma manera, vemos la responsabilidad y la acción de los hombres, interactuando con los propósitos de Dios que se van desarrollando en la historia. El rey Asuero se acordó de Basti y sus consejeros le recomendaron conseguirse una nueva reina entre todas las doncellas del reino. Cuánto abuso de poder y cuánta maldad, cuántos caprichos. Pero aún con estos hombres que se creían dioses, Dios tenía el control. Aún estos hombres que se sentían y se creían omnipotentes, capaces de decidir sobre el destino de tantas jóvenes que estaban bajo su dominio, Dios tenía el control. Con el propósito de proteger a su pueblo, Dios ya había preparado a una joven judía a quien había dotado de mucha belleza y también de sabiduría, al cuidado de un hombre piadoso llamado Mardoqueo. Esta joven era Hadasa o Esther, prima de Mardoqueo, que también fue llevada a la ciudad real en Susa y fue llevada a el palacio de las doncellas antes de pasar a que el rey las probase, diciéndolo entre comillas, a ver a cuál había de elegir como reina. Pero ella halló gracia a cargo del eunuco que estaba al cuidado de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él. Y este hombre la benefició y la ayudó. Y Esther obedeció en todo, así a Hegai como a Mardoqueo. Y ella hallaba gracia ante los ojos de todos los que la conocían. Y terminó agradando también al rey. Fue pues llevada al rey Asuero a la casa real en el mes 10, que es el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado. Esto es el año 481 a.C.
Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza, y la hizo reinar en lugar de Basti. Hizo luego el rey un gran banquete a todos los príncipes y siervos, el banquete de Esther. Disminuyó tributos a las provincias, e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real, aunque Esther no había declarado a nadie cuál era su pueblo y su procedencia, como se lo había ordenado Mardoqueo. Y por amor a ella y por saber cómo iban sus cosas, Mardoqueo estaba siempre delante del palacio y delante de la puerta de las mujeres. Y providencialmente, Mardoqueo escuchó una conspiración de 2 eunucos que querían asesinar, atentar contra la vida del rey Asuero. Y de una manera responsable, Mardoqueo denunció esta conspiración. Se investigó, se encontró cierto, los traidores fueron colgados y este caso fue escrito en el libro de las crónicas del rey y fue dejado así, pero recordemos que para todo Dios tiene un propósito. De manera que los seres humanos no somos marionetas en las manos de Dios, somos responsables y actuamos en la medida en que el Señor de una forma misteriosa dirige cada acontecimiento, aún nuestros pecados y faltas, aún las acciones malvadas de los hombres. Todo es dirigido por Dios para el cumplimiento de sus propósitos. De manera que, como dice el Señor en Mateo capítulo 25, a la expectativa del retorno del Señor, Él nos exhorta a través de 3 parábolas a estar alerta, a perseverar y a servir diligentemente hasta que Él vuelva. Mateo capítulo 25 es un texto exclusivo del Evangelio de Mateo, no se encuentra en ninguno de los otros evangelios y amplía el sermón del Señor sobre las últimas cosas. Cristo comienza comparando el reino de los cielos con 10 vírgenes. Salieron a recibir al esposo, 5 de ellas prudentes, 5 moralmente corruptas, insensatas, poco sabias. Las 5 prudentes tomaron toda diligencia y llenaron sus vasijas de aceite para velar. Andando el tiempo y tardándose el esposo, todas durmieron. Mas a la venida del esposo, las 5 prudentes tenían sus lámparas listas, las insensatas no se habían preparado, y en lo que fueron y se prepararon, el esposo llegó y las 5 prudentes entraron a la boda, se cerró la puerta y por más que clamaron, él respondió: de cierto os digo, no os conozco. Y la conclusión de toda esta porción es: velad, pues no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ese es el propósito. Sin enredarnos en el significado, porque a veces nos perdemos en las parábolas, en cada ejemplo. El propósito es exhortarnos a mantenernos alerta, con nuestras lámparas listas y preparados, porque no sabemos ni el día ni la hora, ni el mes ni el año. No sabemos el momento en que el Señor irá a volver. Y entre tanto, entonces, debemos estar velando y sirviendo. Ese es el complemento. Verso 14, el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A cada uno les dio conforme a su capacidad para que ellos negociaran. Cada uno hizo el negocio según su capacidad, cada uno fue diligente y multiplicó la obra de su Señor.
Cuando el Señor volvió, hizo cuentas con ellos. Pero el último de los siervos, quien menos capacidad tenía, además de eso, fue el menos diligente. Fue negligente en la obra, fue irresponsable. Cuando el Señor vino e hizo cuentas con cada uno, el Señor les repitió a todos la misma bendita palabra: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mas a este último el Señor le dijo: siervo malo y negligente. Aquí están las dos características: la negligencia y la diligencia. La diligencia y la fidelidad serán recompensadas. La negligencia será duramente castigada. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10, porque al que tiene le será dado y tendrá más. El diligente será recompensado, y al que no tiene, aún lo que tiene, si nos dejamos dominar por la pereza y la negligencia en nuestro servicio en el Señor, aún aquello que hemos recibido lo perderemos. Al siervo inútil echadlo en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Y luego es mucho más específico, enseñándonos que el juicio es conforme a las obras. La historia termina en un juicio, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, segunda venida, simultáneamente a la resurrección de entre los muertos, como habla Pablo. Entonces se sentará en su trono de gloria. Véase aquí Apocalipsis capítulo 20. Y se reunirán delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. También lo vimos en la parábola del trigo y la cizaña en Mateo 13. Y dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Y comienza a detallar una serie de obras que ellos habían hecho, y cuando ellos desconcertados le preguntan cuándo le habían hecho todas esas obras, el Señor enseña el valor del servicio y del amor al prójimo. Por cuanto lo hicisteis a uno de estos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Y a los de su izquierda, por cuanto lo habían rechazado, por cuanto sus obras no habían sido hechas en amor, cumpliendo la voluntad del Padre que estaba en los cielos, Cristo les dice: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. Y unos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. El Señor dirige la historia, de modo que terminará todo, y todo se llevará a cabo como Él dijo. Sin embargo, nosotros somos instrumentos responsables en las manos de Dios, y seremos recompensados por las obras que hemos hecho. Y también vemos esto en nuestro último texto, Hechos capítulo 25. Pablo continúa preso en Cesarea Marítima, ahora bajo el gobierno de Porcio Festo, quien, por congraciarse con los judíos, le solicitó a Pablo si quería ir a ser juzgado delante de Jerusalén, aunque él mismo confiesa que no había cometido Pablo ningún delito. Y los judíos le estaban preparando una celada para matarlo en el camino. Y Pablo alegó en su defensa, verso 8: ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el César he pecado. Verso 10: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado, ya que él era un ciudadano romano. A los judíos no le he hecho ningún agravio, como tú lo sabes muy bien, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Esa era la
limpieza, la pureza de su conciencia. Pero si nada hay de las cosas que esto me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Pablo apeló al emperador como último recurso según la ley romana, y esto fue dirigido por Dios, conforme a la promesa del Señor, para que Pablo viajase a Roma con los recursos y el cuidado y la protección del imperio romano. Ahora es importante aquí mencionar que en su carta a los romanos, escrita unos años antes, Pablo les ruega que oren por él para que pueda ir a visitarles y para que sea protegido. Pablo tenía una intención de planificar ir a Roma. Hasta ese tiempo se había visto impedido por su trabajo ministerial. No sabemos cómo el Señor va a responder nuestras oraciones, pero el Señor siempre cumple sus propósitos. Y Pablo llegó o habría de ir a Roma definitivamente, pero antes estuvo en la voluntad del Señor que el rey Agripa II, hijo de aquel que murió en el capítulo 14 del libro de los Hechos y que había asesinado al apóstol Santiago y había encarcelado a Pedro. Este rey Agripa vino con su hermana Berenice. De hecho, también eran hermanos de Drusila, la esposa de Félix, el gobernador anterior. Vinieron a saludar a Festo y Festo les presenta el caso de Pablo y Agripa les solicita poder escucharlo. Precisamente Festo también lo necesitaba, ya que nos declara que no tenía cosa alguna que acusarlo delante del emperador, una vez más reconociendo que Pablo era inocente. Es increíble, vez tras vez reconocen la inocencia, pero nunca deciden liberarlo. Y Pablo se ve preso de conspiraciones palaciegas y de hombres que tratan de agradar a los hombres, pero él confía en Dios y ahora tiene la oportunidad de dar testimonio delante de Agripa y de otros principales de los romanos y de los judíos. Si lo pensamos en cierto sentido, no habría otra manera de que Pablo compareciese ante ellos o de que ellos tuviesen oportunidad de exponerse al Evangelio. A veces lo que nosotros consideramos dificultades, inconvenientes, son en realidad oportunidades que debemos saber aprovechar con responsabilidad para servir a Dios dando testimonio. Pablo no aprovecha para reclamar su inocencia, denunciar la corrupción y la injusticia, sino que cada oportunidad la usa para dar testimonio de Cristo y de la verdad. Oh hermanos, el Señor bendiga y guarde nuestros corazones para que en todo seamos fieles y instrumentos responsables en su presencia. Que el Señor les bendiga.